que nos acompaña una vez más a este su programa Llamados a Gobernar. Estamos muy contentos agradeciéndole a nuestro Padre Celestial porque nuevamente podemos compartir con todos ustedes las Sagradas Escrituras. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv en Israel y también saludamos y le agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos esta oportunidad nuevamente de estar delante de todos ustedes y compartir el mensaje de Dios para su vida. Saludo entrañable a todos nuestros amigos, hermanos y pastores, como siempre, de Libertad para las Naciones Mundial, esperando que allí donde ustedes se encuentren estén gozando de las bendiciones del Señor. Amados hermanos, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes un tema interesante, la predestinación. Vamos a hablar algo sobre la predestinación. Sinceramente, amados hermanos, estos temas son controversiales. Hay sistemas de doctrina, escuelas de pensamiento teológico que no terminan por ponerse de acuerdo en estas cuestiones tan importantes. Y ha sido un debate, créamelo hermano, ha sido un debate a través de los siglos. Porque este no es un problema que ha surgido ni en el siglo XX ni en el XXI. Esto ya surgió desde hace mucho tiempo. Es un problema acerca de la predestinación. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante tan grande bendición? Porque sepa usted que de todos nuestros actos, palabras, intenciones, vamos a darle cuentas a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta bendición de haber sido predestinados o elegidos o escogido o llamado como usted quiera ponerle? ¿Qué estamos haciendo? Sepa usted, esto que le voy a decir es como si fuera un antropomorfismo en términos humanos. ¿Qué estamos haciendo? Porque imagínense que Dios invirtió mucho tiempo con nosotros y que de repente le fallemos al Señor. Dios invirtió mucho de su santo tiempo, porque el tiempo de Dios es santo como Él, no es cualquier tiempo, para hacer una obra grande en nuestras vidas, para bendecirnos. Y que de repente nosotros le digamos, no se pudo, o no pude, o no quise. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, ante semejante bendición? De haber sido predestinado, le vuelvo a repetir, elegido, escogido, llamado. Hay muchas personas que lamentablemente creen que la predestinación significa, bueno, me predican el Evangelio, creo en Jesucristo, lo recibo como mi Salvador, vivo mi vida cristiana, pero como ya soy predestinado para ser salvo, entonces puedo vivir como se me antoje. Puedo cometer cualquier tipo de pecado, no hay ningún problema. Eso no va a hacer que yo pierda mi salvación. Y es aquí donde radica el problema. ¿Qué clase de predestinación sería esa? Cuando la Biblia nos enseña, escuche bien, amados hermanos, la Biblia nos enseña y nos muestra aproximadamente unas 7 listas de pecados. Y si juntamos todos los puntos de esas listas, estamos hablando entre 40 y 50 pecados en los cuales ha practicado el hombre, la humanidad entera, y que lamentablemente muchos cristianos o creyentes también practican. Entonces, ¿qué clase de predestinación es esta? Mientras unos dicen, salvo, siempre salvo. Cualquier pecado que yo cometa no me va a hacer perder mi salvación. Puedo vivir como quiera, que al cabo que soy escogido en Cristo y soy salvo. ¿Qué clase de predestinación es esa? Cuando la Biblia nos presenta
semejantes listas de pecados y las advertencias que nos dicen: todos los que practiquen estas cosas, estos pecados, no heredarán el reino de los cielos. Dígame usted si no hay una semejante contradicción. ¿Qué caso tiene que Dios nos señale 50 pecados y nos presente unas cuantas listas para advertirnos, exhortarnos, para llamarnos la atención? ¿Qué caso tiene que Dios nos presente esto si de todas formas vamos a ser salvos? Si tú eres un cristiano que piensa de esa manera, vele, como decimos en México, vamos a ir midiéndole el agua a los camotes. Esto no es así. Aparte, quiero decirte algo. La Biblia nos presenta que el llamado de Dios es santo, es perfecto hacia el ser humano, a los que Él ha elegido. Imagínate que Dios se preocupa y pasó parte de su tiempo, ¿verdad?, para tratar en nuestra vida en santidad, para después dejarnos vivir o cometer cualquier tipo de pecado. Es realmente ridículo esa postura. Es ridícula. Yo no creo en esa clase de predestinación, porque uno de los textos que vamos a leer nos dicen claramente que uno de los propósitos de la predestinación es ser conformados o ser hechos a la imagen de su santo Hijo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo en esa predestinación, que el Señor me ha elegido para que yo sea conforme o sea conformado, sea hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo, a la medida de la estatura de la fe, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Yo creo en esa predestinación. Uno de los errores, amados hermanos, que cometemos muchos cristianos, muchos lectores de la Biblia, es que nunca terminan de leer bien los textos. En algún programa pasado, no recuerdo, parece que fue el programa anterior, le mencionaba donde dice ese texto en Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la parte que normalmente citamos de ese texto, pero no citamos la otra parte. Ese es un error que cometemos. Por lo tanto, un mismo texto lo sacamos de su contexto inmediato, es decir, no citamos todo el texto. Y eso nos crea un problemas, porque el texto dice, nos crea problemas, porque el texto dice: seguid la paz con todos. Ese es el texto completo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De esto estamos hablando. Así vamos a leer un texto que ha sido sacado de su contexto inmediato. Ni siquiera leemos completo el texto. Y por eso, lamentablemente, eso se convierte en un pretexto. Fíjese bien lo que dice el libro de Romanos, o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice así la Escritura: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, es decir, conforme al propósito de Dios. Escuche, llamados de acuerdo al propósito de Dios. Y yo no creo que después de que seamos llamados conforme al propósito de Dios, Dios nos dé una clase de libertinaje para cometer cualquier pecado y pensar: de todas formas somos salvos. Yo no creo en esa predestinación. Versículo 29 siguiente dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Escuche bien, hasta ahí muchas personas leen el texto y después ya no saben qué más explicar, porque como siempre han tenido una idea de la predestinación, lamentablemente han torcido las Escrituras, tuercen las Escrituras. El texto completo dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados o a ser conforme según la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó? El texto es clarísimo. No dice que para ser salvos
y después vivir como se me antoje. Eso no dice el texto. El texto dice que fuimos predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Para qué somos predestinados? Le repito, para ser transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí usted puede leer puntualmente Efesios capítulo 4 versículo 13, que va a complementar esta información y que no le va a permitir a usted sacar este texto de su contexto. Es clara la palabra del Señor. Por eso hay muchas personas, muchos cristianos que lamentablemente quizás tengan esta idea: bueno, si Dios me ama, Dios me salvó, pues Dios me va a perdonar. Ya soy salvo, para siempre salvo. Esa es una mentira. El texto no dice eso. Por eso es muy importante entender este asunto. Porque Dios tiene un orden, amados hermanos. Dios es un Dios de orden. También en programas anteriores le he dicho, nosotros podemos jalar hacia la derecha, hacia la izquierda, usted puede retroceder, quedarse estático, lo que usted quiera. La palabra del Señor sigue su rumbo. Dios no lo va a esperar a usted, ni me va a esperar a mí. Escuche bien esto. El propósito de Dios en todo esto que hemos leído en estos versículos, escuche, lo que yo puedo ver son propósitos de santidad, de una sola moral, de obediencia a la palabra del Señor. Eso es lo que yo puedo ver en esta clase de predestinación. Y no como muchas personas que andan por ahí diciendo que ya somos salvos, y una vez somos salvos, y aunque yo cometa los pecados que sea, nunca voy a perder mi salvación. Yo no creo en esa clase de predestinación. Porque aquí me está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo me está diciendo que me predestinó para ser transformado, conforme a la imagen de su Hijo. Para eso hemos sido predestinados. Poco a poco vamos a ir leyendo algunos textos. Vamos a poner otros ejemplos, esperando que esto sea un llamado fuerte para que usted deje ese pensamiento carnal y se ponga a vivir en santidad para la gloria del Señor. Porque el propósito de Dios en Cristo Jesús para nosotros es un propósito de santidad. Escuche bien. Imagínese ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese es un propósito de santidad.